Voy a ser directo. He visto cosas raras en la carretera, he visto gente desaparecer, he ayudado a camioneros que han sufrido ataques en el Arsén e incluso he dado un paseo a un chico con fiebre alta que luego supe que había sido dado por desaparecido. Pero esta historia no es sobre los demás, no es sobre mí, y hasta hoy no sé cómo explicarlo. Era principios de junio. Hacía un frío seco típico de Paraná. Había cargado el camión en una terminal cerca de Maringá y bajaba hacia Cascabel. Hice una parada para descansar en un patio desierto entre Campo Mourão y Muarama, muy cerca de la entrada de la BR-323. Conozco ese lugar. Es desierto, pero tranquilo. Nunca me había pasado nada allí. Me gusta parar temprano, organizarme, revisar todo antes de que amanezca. Eran más o menos las 2 de la madrugada cuando aparqué. Cerré el camión por dentro como siempre. Fui a rezar un poco antes de acostarme. Tengo esa costumbre. Pedí protección como siempre, nada fuera de lo normal. Me acosté y me dormí. Hacia las 5 de la mañana, antes incluso de que amaneciera del todo, me desperté. Tenía el sueño ligero, pero más por costumbre de levantarme temprano que por prisa. Mi cabeza ya estaba calculando la hora de llegada, ya que la idea era cortar por la 323. Un tramo más corto, un poco peligroso, pero seguro si es por la mañana. Me levanté con el cielo aún oscuro, pero ya clareando en el horizonte. Hice café en el hornillo, comí un plátano y di una vuelta en la camioneta. Neumáticos, lonas, cerrojos, lo de siempre. Fue entonces cuando vi en el parachoques trasero esa parte interna que solo se ensucia cuando se circula por caminos de tierra. Había algo escrito: no vayas por la 323. Esa frase escrita con el dedo en el polvo grueso me dejó paralizado, y lo más extraño estaba escrito dentro del pliegue, en una zona de difícil acceso. Quien lo hubiera escrito allí tendría que haberse tumbado debajo, meter el brazo y, además, saber dónde se acumula la suciedad del giro del chasis. No toqué nada, solo me detuve y me quedé mirando. Saqué el celular y tomé una foto sin saber por qué. No suelo creer en tonterías, pero aquello no tenía mucha explicación. Pensé que debía haber sido alguien haciendo una broma, tal vez mientras dormía, pero no tenía sentido. El camión estaba cerrado con llave. El patio estaba desierto, sin ningún otro vehículo. Y aunque hubiera alguien, ¿por qué escribir escondido allí? ¿Por qué de esa manera? Volví a la cabina, con el estómago revuelto. Me senté en el asiento del conductor y me quedé un rato en silencio, solo escuchando el ruido del viento golpeando la chapa. No encendí la radio, no toqué el panel. Solo escuchaba. Me quedé unos 20 minutos más parado y decidí que era cosa de mi cabeza. Encendí el motor, me abroché el cinturón y entré de todos modos en la 323. La carretera todavía estaba oscura, con poco tráfico. Uno u otro faro venía en dirección contraria, nada más. Llevaba unos 15 minutos conduciendo cuando mi celular sonó. Era un mensaje de audio, era de mi esposa. En ese momento me extrañó porque ella rara vez me envía mensajes de audio. Abrí el altavoz y escuché su voz con un tono diferente. Amor, acabo de tener un sueño muy malo. Ruido de hierro, un golpe fuerte. No vayas por esa carretera hoy, por favor. Tengo un nudo en el pecho. El mensaje había sido enviado a las 5:38. En ese momento se me heló la sangre. Ya estaba en medio de la carretera 323. Aún estaba a tiempo de dar la vuelta y tomar un atajo, por el desvío más largo. El corazón comenzó a latir con fuerza. La frase en el parachoques ahora parecía más alta que nunca. Me detuve en el Arsén. Respiré hondo. El camión temblaba ligeramente por el motor y ya no podía confiar en lo que estaba haciendo. Me quedé allí unos minutos, con el motor en marcha, los faros encendidos y las manos en el volante, y luego apagué el motor. Encendí el intermitente, di la vuelta lentamente y tomé el otro camino, el más largo y el más agotador. No sé, no era miedo,
Era algo que no se podía forzar, una certeza incómoda, como si me hubieran tirado hacia atrás. Lo más extraño aún estaba por llegar. Tardé más de 1 hora más de lo normal en el desvío. El tramo interior estaba lleno de curvas, la carretera era vieja, el asfalto irregular, el camión se balanceaba más de lo debido, pero fui con calma, no me arrepiento. Llegué a Cascabel cerca de las 11. El cliente se quejó un poco por el retraso, pero nada grave. Descargué todo como siempre, sin problemas. Cobré y me fui a dar una ducha a una gasolinera antes de emprender el camino de vuelta. Fue solo después, con el móvil cargándose en el salpicadero, cuando recibí un mensaje de un compañero, de esos que te dejan sin palabras. Era Vicente, un camionero veterano, de esos que tienen el contacto de medio mundo en WhatsApp. Me envió una captura de pantalla de una publicación en el grupo de PX junto con un mensaje breve. Menos mal que no estabas en la 323 esta mañana. Ha sido horrible. La publicación hablaba de un choque múltiple con 3 camiones en el tramo de la BR 323. Justo después de la curva de la cerámica, allí, alrededor de las 5:40, uno de los camiones se incendió. Según el grupo, el conductor de uno de ellos no sobrevivió. Se hizo el silencio dentro de mí. 5:40. Era exactamente la hora a la que yo estaría en ese punto si no me hubiera detenido, si no hubiera escuchado el audio, si no hubiera vuelto. No sé cómo explicarlo. Puede que haya sido una coincidencia, y mucha gente dirá que es eso, que el audio de mi esposa fue solo instinto, que el mensaje en el parachoques era una broma tonta de alguien que pasó por allí. Pero, ¿sabes cuando el cuerpo siente algo diferente? Cuando no necesitamos explicarlo. Aquello me conmovió de una manera que pocas cosas lo han hecho. Volví al patio unos días después, ya en otro reparto, solo para comprobarlo. El lugar estaba igual, vacío, un poco destartalado, sin señales de gente. Me agaché en el mismo punto y me quedé mirando ese trozo del parachoques. El polvo seguía allí, la frase también. Desde entonces nunca he vuelto a lavar esa parte del camión. Puse cinta transparente encima, como la que se usa para plastificar. Solo ahí. Parece una locura, pero se convirtió en una especie de marca, un recordatorio de que hay cosas que no necesitan explicación. Una vez le mostré la foto a un amigo de la iglesia. La miró, se quedó callado y luego dijo: «No todo tiene que verse como un milagro. A veces es solo Dios cuidándonos sin hacer ruido». Quizás fue eso. Quizás fue suerte o quizás, solo quizás, fue el tipo de aviso que solo recibimos una vez en la vida y solo entendemos después. ¿Y sabes qué? Nunca más volví a pasar por esa carretera. No por miedo, sino por respeto. Tío, hasta hoy, cuando paso por ese tramo de la BR en Pernambuco, cambio de carril, miro para otro lado, finjo que no lo veo. Y si es de noche, puede que se esté desinflando una rueda. Sigo igual, ni siquiera me detengo. Eso pasó hace unos 3 años, si no me equivoco. Volvía de hacer una entrega en Caruaru con destino a Aracaju. El viaje iba tranquilo, pero era agotador. Esa sucesión de subidas y bajadas, el sol fuerte, el camión cargado, ya sabes cómo es. Era ya al final de la tarde, casi anocheciendo, y sentí que el camión se desviaba un poco hacia un lado. La rueda delantera derecha estaba bajando, nada muy grave, pero no quise arriesgarme, porque enseguida venían unas curvas peligrosas. Entonces vi el letrero de un taller de neumáticos, uno de esos muy sencillos, al borde de la carretera, con un letrero viejo, la pintura descolorida, que decía «Taller de neumáticos de Julio», con la pintura ya descascarillada. El lugar era pequeño. Había un perrito flaco tumbado en la puerta y dentro se oía un ventilador de hélice haciendo mucho ruido. Esa escena tan típica del interior, ¿sabes? Aparqué lentamente, bajé y llamé. Salió un señor bajito, un poco callado,
con una gorra mugrienta en la cabeza. No recuerdo si llegó a decir su nombre. Solo sé que miró mi neumático y dijo: «Acerca el coche un poco más. Voy a buscar la llave al fondo». Avancé un poco el camión, lo dejé alineado y me quedé esperando. Revisé el móvil, miré algunos mensajes. Pasaron unos 5 minutos, 10, 15. Me extrañó, porque era una gomería de carretera. El tipo no se anda con rodeos. Resuelve rápido para seguir atendiendo. Toqué la bocina. Nada. Bajé de nuevo. Fui hasta la puerta y llamé. «Oiga, jefe, ¿qué pasa?» Silencio. Entonces entré y ahí fue cuando no sé cómo explicarlo. La sensación era como si hubiera entrado en otro sitio. Por fuera parecía normal, en funcionamiento, pero por dentro era como si lo hubieran abandonado allí hacía muchos años. La mesa estaba allí, pero las herramientas estaban cubiertas de polvo, polvo grueso, telarañas en las esquinas, había un juego de llaves todavía en el soporte, pero incluso esas estaban oxidadas. Los neumáticos apilados tenían esa capa blanca, como suciedad vieja, ¿sabes? El ventilador que había oído desde fuera estaba parado, lleno de telarañas. Ni siquiera parecía haber funcionado ese día. Y yo allí parado, con esa sensación desagradable como un peso en el aire, empecé a notar un fuerte olor a goma quemada. No había ningún ruido, solo el olor. Di unos pasos hacia adentro lentamente, llamando de nuevo al hombre. Nada. De repente sentí como si alguien hubiera pasado rápidamente detrás de mí, como un viento, una presencia. No pude verlo, solo lo sentí. Me volví inmediatamente. Entonces la puerta, la que había empujado para entrar, crujió sola, como si alguien la estuviera empujando hacia atrás. Tío, me quedé helado. Salí de allí sin mirar atrás. Me metí en el camión con el corazón a 1000 por hora. Arranqué el motor, metí la marcha y salí lentamente. Cuando miré por el retrovisor me dio el golpe definitivo. La rueda estaba cerrada, con una cadena en la puerta, en medio, como si llevara años abandonada. Y juro por todo lo que vi a ese hombre. Hablé con él, escuché el ventilador, vi al perro, pero en ese momento ya no parecía que viviera nadie allí. Después de eso, seguí conduciendo hasta una gasolinera grande que hay más adelante, casi en Garanhuns. Solo paré para echarme agua en la cara, repostar y comer algo, pero ni siquiera descansé bien. El cuerpo lo pedía, pero la cabeza no desconectaba. No dejaba de revivir la escena una y otra vez. El taller de neumáticos abierto, el hombre atendiéndome y luego cerrado con candado. No tenía sentido. Me quedé pensando si no era el cansancio o incluso una broma. ¿Quién sabe, no? Hay muchos lugares donde a la gente le gusta gastar bromas con cosas viejas, dejar lugares abandonados con aspecto de que aún funcionan. Pero allí no era zona de bromas. Ese tramo está un poco olvidado, ¿sabes? Quien conoce la BR-232 sabe que hay un punto muerto en esa zona. En fin, estuve unos días con eso en la cabeza, pero seguí con mi vida. Los camiones no esperan. Fui entregando cargas, conduciendo, hasta que unos días después estaba en un viaje de vuelta de Ceará, ya de noche, con la carretera desierta. Y fue entonces cuando ocurrió la segunda cosa. El móvil vibró en el soporte. Un mensaje de voz en WhatsApp. Miré rápidamente, era de mi esposa y el mensaje decía solo eso. «Toniño, vuelve pronto. Tengo miedo, cariño». Por la forma en que lo dijo, parecía que estaba susurrando con voz temblorosa. No era habitual en ella. Eso me heló la sangre. Aparqué el camión en el arcén inmediatamente y llamé a casa. Ella contestó con voz somnolienta, un poco aturdida. Me dijo que estaba durmiendo, que no había enviado ningún mensaje, que el móvil estaba cargando en la cómoda, con el wifi apagado porque la conexión a internet en casa iba mal. Le pedí que mirara el teléfono. Lo miró y, efectivamente, lo último que había abierto era una conversación con su hermana. Ni siquiera mi WhatsApp estaba activo.
Y el mensaje guardado en mi móvil con su número, a la misma hora que ella dijo que estaba durmiendo. En ese momento intenté entenderlo. Pensé en un hackeo de la cuenta o un error del teléfono, pero nada encajaba porque ese audio era su voz. Y más aún, era el mismo tono de voz que escuché en mi cabeza dentro de la gomería cuando sentí que alguien estaba detrás de mí. No se lo había contado a nadie, pero en el momento en que la puerta crujió y sentí la presencia, fue como si algo dentro de mí quisiera correr, huir, como si hubiera oído una alarma que no se había activado y ahora volvía la misma alarma, pero esta vez grabada, saliendo de su número. Entonces todo encajó. La tienda de neumáticos parecía activa, pero estaba abandonada. El zapatero que había desaparecido, el olor a goma quemada, esa cosa pasando detrás de mí. Y ahora, días después, la voz de mi mujer diciéndome que volviera de la nada, sin que ella lo supiera. ¿Quieres que te diga que era algo del más allá? ¿Que era un fantasma? No lo sé. Solo sé lo que viví, y que después de eso, mi forma de conducir cambió. Hoy en día, cada tramo que está demasiado aislado, lo tacho en el mapa. Hago un camino más largo, solo paro en gasolineras llenas, donde hay gente. Nunca más he parado en un pequeño taller de neumáticos al borde de la BR. Puede estar lloviendo, puede que tenga un pinchazo, lo empujo hasta el final, porque sinceramente creo que ese día alguien me ayudó. Sí, solo que no era una persona. Y lo peor de todo es que ese alguien sabía mi nombre, conocía mi vida, sabía de mi esposa, de mi casa, de mi ruta, y me envió un mensaje con su voz. Así que, hermano, créelo si quieres, pero cuando un camionero dice que ha visto algo extraño en la carretera, no lo dudes, porque a veces lo que parece exagerado es lo único que se puede contar. Los más viejos intentan avisar, pero no lo dicen claramente. Lo dicen a medias, cambian de tema, hablan riendo, pero con la mirada fija. Pero los que son nuevos en el oficio, como yo, no entienden el tono. Van con ingenuidad, pensando que los veteranos solo están bromeando o que son vagos. Yo pensaba eso hasta que acepté un encargo para una granja en medio de la nada. Un lugar que, ahora lo sé, solo llaman Camionero Nuevo. Llevaba unos 11 meses en la carretera. Cogí el camión de mi tío, que se jubiló tras sufrir un leve ictus, y empecé a hacer los pequeños transportes que podía encajar en el circuito regional. Nada demasiado grande, nada que me llevara al otro lado del país, pero suficiente para mantener el depósito lleno y pagar las cuotas. En aquella época, pasaba horas escuchando la radio solo para integrarme. Gente con más experiencia charlando, riendo, quejándose de la carretera, avisando de controles, cosas así. Pero de vez en cuando surgían conversaciones más profundas. Una noche escuché una que me dejó pensativo. Era un grupo de gente hablando de unas 7 islas. Ni siquiera entendí bien si se trataba de una ciudad o una finca, pero recuerdo bien la conversación. 7 islas es solo para novatos. No llaman 2 veces al mismo. Si les ruegas, ni te responden. ¿Has estado allí? Sí, es todo lo que digo. Silencio. Cambiaron de tema y yo me quedé con eso dando vueltas en la cabeza. No dije nada, solo anoté el nombre mentalmente. 7 islas. Pasó casi un mes. Estaba cenando en una gasolinera cuando recibí un mensaje por WhatsApp. Era de un conocido, ofreciendo un buen transporte, granos, salida al día siguiente. El precio estaba por encima de la media. El origen era la finca Sete Ilhas. No relacioné el nombre en ese momento. Era el calor, el cansancio o no sé qué. Solo até cabos cuando ya estaba en la carretera. Me enviaron la ubicación con una captura de pantalla del mapa y unas instrucciones escritas. Nada de Waze, nada de dirección, claro. Después de la señal rota, entra a la izquierda. Hay una puerta oxidada, solo toca el claxon. El camino era de tierra, no estaba compacto.
Era de esos que se tragan los neumáticos, que crujen hasta el eje. A un lado, pasto seco. Al otro, matorrales aún más secos. Ningún sonido, ningún coche, ni un alma, solo polvo. Llegué a la puerta. Era una estructura de hierro viejo, con una caseta de mampostería a punto de caerse. Un hombre delgado, sin uniforme, solo con una gorra descolorida, abrió la puerta sin decir nada. Solo me hizo una señal con la mano para que entrara. Nada más entrar, sentí un golpe en el pecho. No sé explicarlo. No era miedo, era extrañeza. La sede de la finca estaba ordenada, pero sin alma. Las ventanas estaban abiertas, pero todo estaba demasiado tranquilo. No se oía la radio, ni conversaciones, ni perros. Un chico salió de un cobertizo, señaló asilo y se marchó. Una mujer apareció yendo de la casa al cobertizo cargando un trapo, pero no me miró, ni siquiera cruzó la mirada. Era como si fuera de cristal. La carga no estaba lista. Esperé media hora, una hora, dos, sin señal en el móvil, sin baño, sin sombra. Cada vez que alguien pasaba cerca, desviaba la mirada. Y no era desprecio, era como si estuvieran huyendo de algo, de mí o de lo que yo representaba allí. A la cuarta hora, apareció un hombre con la ficha y me dijo que acercara el camión. No dijo nada, solo me mostró los precintos, señaló con la cabeza y se fue. Al salir, miré por el retrovisor y vi que la puerta se cerraba lentamente, como si alguien no quisiera que lo vieran cerrarla. Y la radio PX, que siempre tenía a alguien diciendo tonterías o dando noticias de la carretera, se quedó en silencio. Ni un chirrido, ni una voz, nada. El trayecto hasta la cooperativa en Redención fue tranquilo, pero yo estaba inquieto. No sabía si era por el comportamiento de la gente o por algo más. La carretera parecía más larga de lo que era. Llegué allí y abrí la lona con la ayuda de un empleado. Él miró, hizo una mueca y dijo medio en broma: «Tranquilo, hay una mancha rara aquí». Era discreta, pequeña, pero se veía algo oscuro, seco, redondo, de unos 7 u 8 centímetros. Parecía que se había derramado y secado en círculo debajo de la lona, donde no se guarda nada. Debe ser de algún animal, ¿no?, dijo un poco avergonzado, pero la carga era solo grano. Ninguna caja, ninguna bolsa rota, nada fuera de lugar. No dije nada. Firmé el recibo, cogí mi talón y volví al camión. El camino de vuelta parecía más pesado, no físicamente, sino emocionalmente. Llevaba conmigo algo que no era solo el camión, era un silencio, una sombra, un recuerdo que no tenía imagen, solo sensación. Dormí en una estación de servicio con la puerta cerrada y la ventanilla subida. No podía escuchar música, no quería hablar en el PX, solo me quedé callado. Meses después, escuché a otro novato preguntar en un grupo de radio por un buen transporte y mencionó 7 islas. Casi respondí, pero respiré hondo. Esperé unos segundos y solo dije: «Lo conozco, pero no sé el camino». Y es verdad, las carreteras las olvido, pero esa sensación aún vive conmigo hasta hoy. No se lo conté a nadie en ese momento, ni siquiera a mi madre, que siempre quiere saber de mis viajes, ni a mi tío, que era del sector, ni a mis compañeros de PX, a los que les encantan las historias de carretera, y no fue por miedo a parecer loco, fue porque no sabía qué contar. Lo que viví en aquella granja no tuvo escenas impactantes, ni amenazas, ni siquiera diálogos, pero precisamente por eso se me quedó grabado, porque lo que me dejó helado allí no fue lo que vi, sino lo que todo el mundo parecía fingir no ver. Estuve semanas dando vueltas después de aquel transporte. No pasó nada extraño, pero era como si mi cabeza estuviera más alerta. Empecé a fijarme más en las entrelíneas, en las formas de hablar, en las rutas que nadie quiere hacer, en las pistas que solo se entienden después. Un día paré en una gasolinera en Confresa, Mato Grosso, y se detuvo a mi lado un camionero, un viejo de la carretera de unos 50 años. Estábamos tomando café y él soltó:
Hay unas fincas por ahí que parecen normales, pero el silencio allí pesa de otra manera. No mencionó el nombre, ni yo, pero yo lo sabía. Él lo sabía. Empecé a pensar en cómo había aparecido ese transporte. Un tipo al que casi no conocía, indicando una carga en un lugar que no aparece en el mapa, con un valor por encima de la media y una ruta que nadie menciona. Entonces, entiendes el ciclo. Siempre hay alguien nuevo con un camión disponible que quiere entrar en el mercado y siempre hay un transporte fácil, rápido, que paga bien y sale de un lugar al que nadie más quiere ir. El novato va como yo fui, sin saber, sin sospechar. Va porque quiere trabajar, va porque lo necesita. Me quedé mucho tiempo dándole vueltas a esa mancha en la lona. No olía, no goteaba, pero no pegaba con nada de la carga. Lo peor fue recordar a la mujer de la casa. Iba del porche al cobertizo con un paño doblado, un paño blanco. Cuando pasó por segunda vez, me pareció que tenía un extremo un poco oscuro, pero yo estaba lejos, con el sol en la cara. No sé. Nadie corrió, nadie gritó, nadie intentó esconder nada. Y eso es lo más aterrador. Es como si aquello fuera algo habitual allí. Empecé a pensar en cuántas historias extrañas circulan por la carretera, cuántas desaparecen en medio del bosque, cuántos camiones hacen transportes de los que nadie habla, cuántos nombres quedan en el aire, sin número de identificación fiscal, sin noticias. Porque quien ve finge no ver, quien siente se lo traga. Y eso no es noticia, no sale en los boletines, no da lugar a procesos. Porque no hay pruebas, solo hay una incomodidad que lo acompaña, un recuerdo que no se convierte en palabras. Hubo un momento en que casi volví allí. Una semana después me enviaron otro mensaje, otro cargamento, otra propuesta, el mismo lugar. Borré el número. Hoy, cuando estoy en una gasolinera y alguien menciona las 7 islas, me fijo en la reacción de los demás. Los mayores se miran entre sí. Los más jóvenes se quedan curiosos. Y yo solo pienso, aprenderá por las malas. Y no es porque le vaya a pasar algo, es porque llevará consigo el mismo vacío que yo llevo. Un vacío que no tiene explicación. A veces, cuando estoy en medio del bosque, solo por la noche, con el camión parado y solo el ruido del motor enfriándose, me acuerdo de la caseta, de la puerta, de la mujer con el paño y de la mancha seca. No da miedo, da silencio. Y hay cosas que el silencio grita más fuerte que cualquier susto. Si alguien te ofrece un transporte demasiado fácil, con un destino que nadie sabe indicar bien, piénsalo 2 veces o acéptalo y aprende. Pero después, cuando alguien te pregunte si conoces la ruta, tú también responderás, la conozco pero no sé el camino. Te voy a contar algo que nunca he comentado con mucha gente. No es porque tenga miedo de lo que puedan pensar. Es más por mí mismo, para no darle vueltas. Pero de vez en cuando me viene a la mente. Esa escena vuelve a mi mente como si hubiera sucedido ayer. Y fue en un lugar que incluso conoces, allí en la MAC 06, entre Balsas y Carolina, cerca de ese pequeño tramo de finca, ¿sabes? Un estrecho puente de hormigón que cruza el río poco profundo. Debes recordar que ese día era extraño desde temprano. El cielo estaba nublado, sin lluvia, pero con una sensación de pesadez en el aire, ¿sabes? Parecía que el tiempo estaba reteniendo algo, y la carretera estaba casi vacía. Solo había maleza a los lados. Estaba desviándome de un atasco más adelante. Había tomado esa carretera secundaria que pasa por dentro de la finca. He recorrido ese tramo muchas veces. Conozco cada bache. El puente es viejo y estrecho. Cuando me acerqué, reduje la velocidad y fui despacio, como siempre. No se puede pasar rápido. Y como de costumbre, eché un vistazo rápido a un lado, al río. Fue entonces cuando vi a una mujer caminando dentro del río. Pero no era caminar mojándose los pantalones. Estaba cruzando a pie en diagonal,
mirando hacia la otra orilla. El agua le llegaba por debajo de las rodillas, pero en ese punto es profundo. He visto a pescadores con el agua hasta el pecho en ese tramo. Yo mismo he parado allí con el camión. Lo conozco bien. Es un poco más profundo, un poco más abajo, más cerca de la curva. Allí no. Y la forma en que caminaba es lo que me dejó intrigado. Iba recta, sin prisa, sin resbalar, sin apoyarse en piedras, en nada. No miraba a los lados, ni a mí, pero se notaba que sabía que yo estaba allí, como consciente de mi presencia, pero ignorándola, ¿entiendes? La mujer tenía el pelo oscuro, recogido, ropa normal, nada llamativa, no parecía perdida, no parecía tener prisa. Caminaba como si supiera exactamente dónde pisaba, como si el fondo del río fuera el suelo de su casa. Me quedé allí parado, con la mano en el cambio, mirando. Quise tocar el claxon, pero no pude. Cuando reaccioné y pasé por el puente, miré por el retrovisor. Había desaparecido. Nada. El agua corría con normalidad, ni una ola diferente, ni una sombra, como si nadie hubiera pasado por allí, ni rastro. Entonces pensé lo que cualquiera pensaría. Debe haber un banco de arena que no conozco, pero no me cuadraba. Conozco ese tramo. Aún así, lo dejé pasar. Continué mi viaje. Más adelante paré en una pequeña gasolinera para repostar y tomar un café. Me senté allí al borde, cogí mi pan con huevo y acabé comentándolo con un compañero. También era camionero y se dirigía a Riachao. Le dije algo así. «Oh, allí, en ese puente de la MA006, cerca de la finca. ¿Has visto a una mujer cruzando el río a pie? ¿Te lo puedes creer?» El tipo se detuvo, frunció el ceño cruzando a pie. «Allí es profundo, más aún ahora en julio. ¿Lo has visto bien?» Le dije que sí, que había pasado muy despacio y lo había visto claramente. Entonces él se rió un poco seco, forzado, y cambió de tema rápidamente, como si no quisiera seguir hablando. ¿Sabes cuando alguien escucha, pero parece que no quiere continuar? Me dio una mala sensación, como si supiera algo y prefiriera callarse. ¿Y bien, chico? Eso se me quedó grabado en la cabeza. Volví a la cabina, encendí la radio y seguí conduciendo. Pero el ambiente en la carretera no mejoraba. Esa luz gris del cielo que pesaba todo el día, parecía que todo estaba sofocado. No sé explicarlo. Era como si el tiempo se hubiera detenido un poco allí. Unos 3 días después hice el mismo trayecto, pero en sentido contrario. Hacía más calor, estaba más claro, normal. Decidí parar a la orilla del río para sacar agua del radiador. Aproveché para ir a ver el punto del cruce. Me quedé allí, apoyado en el muro del puente, observando la orilla, las piedras, el modo en que corría el agua. Entonces apareció un pescador local con una caña de bambú al hombro. Era un tipo antiguo, callado, con una gorra vieja y una camisa descolorida con botones. Entablé conversación y le pregunté si era profundo allí. Me miró de reojo y me dijo: «Aquí no se puede cruzar a pie, solo si estás loco, o si sabes dónde pisar exactamente. Pero hubo una mujer que murió en ese tramo. Fue en febrero». Entonces le pregunté qué había pasado. Tardó un poco en responder. Dijo que era muda, que nunca hablaba. Vivía por allí, en una choza en el bosque. De vez en cuando, la gente la veía cruzando el río así, de repente, en silencio, sin mirar a nadie. Nadie sabe con certeza qué pasó. Solo encontraron su cuerpo un tiempo después, más abajo, en un lugar lleno de piedras. Dicen que resbaló. Dicen que no era la primera vez que lo hacía. Y también dicen que hasta hoy, de vez en cuando, algún pescador la ve en el mismo lugar, pero nadie habla mucho. Solo miran y fingen no haber visto nada. Yo no soy hombre de creer todo lo que cuentan. He oído muchos rumores en la carretera, pero aquella mujer caminando así, con ese paso tranquilo, como si no hubiera agua allí. Eso me perturbó, y más que verlo, fue la sensación de que ella no tenía miedo de ser vista.
Parecía que éramos nosotros los que debíamos fingir que ella no estaba allí. Pasé días con ese rostro en mi cabeza, aunque no recordaba bien los detalles. Pero su forma de caminar era lo que más me llamaba la atención, como si el tiempo no le afectara, como si no hubiera viento, ni corriente, ni barro resbalando bajo sus pies. Iba en línea recta y ya está. Y entonces viene esa sensación. Lo vi bien, pero yo conozco la carretera. Sé cuándo mi cabeza me juega una mala pasada y cuándo no. Después de unos días dando vueltas, tomé la misma ruta de vuelta. Ya había decidido que iba a parar de nuevo allí, en ese puente, solo para mirar con calma, solo para sacarme esa cosa del pecho, para ver si coincidía con lo que creía haber visto. Paré en un recodo de tierra al lado de la carretera, cerca de la entrada de un camino. No había nadie más en la carretera, ningún coche, nada. Bajé, fui hasta el borde del puente y miré al río. El agua estaba un poco oscura, normal, fluyendo tranquilamente. La luz del atardecer incidía sobre el agua, reflejando unos árboles torcidos más adelante, con el ruido de la maleza seca al fondo. Me quedé allí un rato. Fue entonces cuando apareció el pescador, el mismo hombre del otro día, con la misma camisa descolorida, chanclas y una expresión un poco distante. Bajó de la orilla con la caña al hombro, miró al río y luego a mí. Ni siquiera tuve que romper el hielo. Él solo dijo, «La estás buscando otra vez, ¿verdad?» Me quedé paralizado, no respondí de inmediato. Entonces él completó, «A veces aparece, otras no, pero siempre cruza por el mismo sitio». Entonces le pregunté, «¿Y nadie ha hecho nada? ¿Han llamado a alguien?» «No sé». Él suspiró un poco. «Sí que llamaron. Una vez, un granjero de la zona llamó a la policía. Dijo que había visto a gente entrando en el agua. Cuando llegaron aquí, no había nadie, ni huellas, ni marcas en el barranco, solo el agua corriendo». Dijo eso y se quedó callado. Luego comentó que la gente del lugar la llama Muda, que nadie supo nunca su verdadero nombre. Dicen que vivía con su madre en una choza vieja cerca del bosque y que cuando su madre se fue, se quedó sola y empezó a cruzar el río casi todos los días, sin motivo alguno. Un día no volvió, dijo. El cuerpo apareció allí abajo, atrapado en las ramas. Le pregunté, ¿de verdad cruzaba a pie sin apoyarse? Y él respondió, no es que cruzara, es que pasaba como si el río no existiera para ella, como si fuera un camino. Eso me dio un escalofrío en la espalda. Me quedé allí parado, mirando el mismo tramo donde vi aquella figura cruzando el río. Pero ahora, mirando con calma, era imposible no darse cuenta. El fondo allí era irregular. El medio del río tenía un tramo más profundo. Sí, había corriente, había lodo, piedras. Incluso en la parte poco profunda no se podía mantener el paso firme. Lo sé, lo intenté. Fui hasta la orilla, me quité las botas y metí los pies en el agua. Nada más poner el pie sentí que resbalaba. Lodo, irregular, el agua golpeaba más fuerte de lo que parecía, y aún así la vi caminando en línea recta, sin esfuerzo. Cuando volví a subir al puente, miré a un lado. El pescador ya había desaparecido. Ni siquiera oí salir al tipo, ni el sonido de sus pasos en el borde, ni el movimiento de la maleza. Entré en la camioneta lentamente, con la ropa mojada. Me quedé un rato sentado, con el motor apagado, mirando por el retrovisor, nada. Pero la verdad es esa. Hay cosas que vemos y entendemos en el momento, y hay cosas que solo percibimos mucho después, cuando pasa el tiempo y el recuerdo sigue pesando igual. Cuando la escena vuelve a la mente de la misma manera, incluso años después. Nunca he sido de creer en esas historias de fantasmas y, hasta hoy, no sé qué fue lo que vi, pero lo vi.
Y no hay explicación que pueda quitarme de la cabeza la forma en que aquella mujer cruzaba el río, como si el mundo que la rodeaba no importara, como si ella no fuera de allí y el lugar, el tiempo, las personas, todo tuviera que ajustarse a su presencia, no al revés. Después de eso me fui de viaje, nunca volví a pasar por ese puente. Pero hay algo que me molesta hasta hoy. No fue el hecho de que cruzara el río, ni el silencio, ni la rápida sumisión. Lo que me asusta es que parecía estar en un lugar donde había estado muchas veces, como si fuera una rutina para ella, como si fuera el camino de siempre. Y tuve la sensación en el fondo de que no debería haberla visto, como si en ese tramo del río, quien mira, acaba siendo mirado también. ¿Sabes ese miedo que crecemos pensando que es solo cosa de niños? El mío nunca desapareció. Creo que lo heredé de mi madre. Ella nunca decía nada directamente, pero se notaba. Cada vez que mi padre se iba a trabajar, el ambiente en casa cambiaba, se volvía más silencioso, más tenso. Desde que yo era pequeña, mi padre era camionero, ¿sabes? Siempre lo fue. Recorría todo Brasil, se iba los lunes y a veces no volvía hasta 2 semanas después. Y mi madre, que es ama de casa, intentaba disimular, intentaba seguir con la rutina como si nada. Pero yo lo veía, la oía llorar en el baño, sobre todo por la madrugada. Recuerdo perfectamente que, a partir de los 7 años, solo podía dormir cuando oía el ruido de los motores de los camiones subiendo por la calle de mi casa. Siempre pasaban rozando la cuesta porque era un poco empinada, y yo sabía que era él solo con oír ese ruido. Ni siquiera tenía que mirar por la ventana. Con el tiempo, aprendí a ocultar el miedo como lo hacía mi madre. Cuando entré en el instituto, empecé a tener compañeras que también eran hijas de camioneros. Una vez, una de ellas perdió a su padre en un atraco en una gasolinera. Otra vez, un chico contó que su padre volcó el camión en una curva y no volvió nunca más. Eso me hacía un nudo en la garganta y me iba a dormir todos los días deseando que fuera una noche normal. Eso era todo. Hoy tengo 19 años. Estudio enfermería en Varginha y sigo viviendo con mi madre. A pesar de tener una rutina más exigente con los estudios, hay noches en las que me despierto sobresaltada y voy directamente al WhatsApp para ver si mi padre me ha enviado algún mensaje. Siempre me enviaba un mensaje cuando llegaba a algún sitio, del tipo «he llegado bien» o solo un emoji con el pulgar hacia arriba. A veces llamaba por la mañana mientras esperaba a descargar. En fin, hubo una noche que nunca olvidaré. Era viernes. Mi padre volvía de un largo viaje por el interior de São Paulo, de casi 1000 kilómetros, y se esperaba que llegara a casa el sábado por la tarde. Todo normal. La última vez que había hablado con nosotros fue a primera hora de la noche del jueves. Todo estaba bien. Me fui a dormir tarde, como a medianoche y pico. Mi madre se había acostado antes. La casa estaba en silencio total. Solo se oía el ventilador de techo girando lentamente. Estaba dando vueltas en la cama, sin poder dormir, con el corazón acelerado, algo normal en mí, ¿sabes? Hacia las 3:30 de la madrugada, el móvil vibró. Miré la pantalla y era un número que no conocía, pero el prefijo era de nuestra región. Pensé que podría ser algún conocido de mi padre. Contesté medio dormida y escuché. Era su voz. «Ya estoy llegando a casa, hija». Eso fue todo. Su voz sonaba un poco arrastrada, como si estuviera cansado, pero era él. Reconozco la voz de mi padre, aunque solo dijera una palabra. La llamada se cortó enseguida, ni siquiera tuve tiempo de responder. Me quedé sentada en la cama unos segundos, mirando el móvil, y luego sonreí. De verdad, me sentí tan aliviada que parecía que todo mi cuerpo se había relajado. Fue la mejor noche de sueño que tuve en todo el mes. Dormir tranquila es un lujo para quien vive con miedo. Me desperté con el ruido de la nevera al abrirse
y un llanto ahogado y débil. Eran las 6:20 más o menos. Me levanté todavía medio aturdida, pensando que mi madre se estaba despertando para hacer café, pero entonces vi que estaba en el suelo de la cocina, apoyada en el armario con el móvil en la mano. Me miró con los ojos rojos y me dijo: «¿Ha tenido un accidente?». No lo entendí, lo juro. Me quedé mirándola como si hubiera dicho algo mal. Mi cabeza no lo procesaba. Ella continuó: «Llamó la Policía Federal. Fue en la montaña, de madrugada». La palabra madrugada resonaba en mi cabeza. En ese momento me vino a la mente el sonido de su voz, la llamada. Se lo dije a mi madre, pero él me llamó. Habló conmigo. Ella me miró asustada, como si yo hubiera dicho algo absurdo. Entonces le pregunté si el número que la había llamado era el mismo que me había llamado a mí. Ella dijo que no. El de la PRF era otro. Fui a mi celular, busqué el número que me había llamado, el prefijo de la región, tal y como lo había visto. Se lo mostré. Ninguno de los dos lo reconocía. Intentamos devolver la llamada fuera del área. ¿Te imaginas la escena? Nosotras allí en la cocina, sentadas en el suelo, con el sol saliendo por la ventana, y yo solo podía repetir: «Pero él te llamó, mamá, yo lo oí». Más tarde, cuando encontraron sus pertenencias, la policía nos informó de que su móvil había quedado destrozado en el accidente, sin chip, sin posibilidad de haber hecho ninguna llamada. Aún así, mi madre nos pidió que intentáramos recuperar el historial. La operadora lo confirmó. La última llamada registrada de su número fue antes de medianoche. Después de eso, nada. Pero yo lo oí, contesté. Respondí, aunque solo fuera en mi mente. Ese «ya llego a casa» resonó durante días. Fue el último sonido de su voz que escuché, y ahí empieza la parte que más me confunde. Desde esa noche, no siempre, pero de vez en cuando todo está en silencio aquí en la calle, alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, oigo el ruido de los neumáticos en la cuesta. No es el ruido de cualquier coche. Es exactamente el ruido que hacía el camión de mi padre cuando volvía de un viaje. Cada vez que lo oigo, me levanto de la cama sin pensar. Voy a la ventana y no hay nada. La calle está vacía. Pero lo curioso es que esos días vuelvo a dormir tranquilo. Aunque sé que no era él, aunque sé que no va a pasar ningún camión por la calle, me acuesto de nuevo con el corazón tranquilo, igual que aquella noche de la llamada. Quizás fue un sueño, quizás fue mi propio deseo tan fuerte que mi cerebro inventó la llamada para darme paz antes del dolor. Pero no parecía un sueño ni una alucinación. No quiero convencer a nadie, ni demostrar nada. Ni se lo cuento a mucha gente, solo que sé lo que oí, y eso de alguna manera me preparó, me hizo sentir que se despidió a su manera. Y si solo fue mi mente, si fue una invención, aún así fue lo único que me impidió derrumbarme. Hay dolores que nadie entiende hasta que los vive, y hay cosas que solo sentimos una vez en la vida, pero que permanecen para siempre. Como esa voz en medio de la madrugada, diciendo que ya estaba llegando a casa.